Bien. Bueno, este es un esquema que les ilustraba las diferencias entre eucariotas y procariotas, o sea, bacterias y arqueas versus eucariotas. Bueno, después vimos un poco los elementos que componen a estos distintos organismos, las relaciones de tamaño. Bueno, hablamos de células procariotas, mencionamos algunas características de las bacterias, arqueas y eucaria, y después nos metimos un poco más en detalle en las bacterias. ¿Qué son las bacterias? ¿Cómo están compuestas? Y estas características tienen que saberlas. Seguramente alguna pregunta sobre esto se les va a hacer. Es importante que ustedes tengan en claro cómo están constituidas las bacterias. Que nosotros vamos a seguir, por supuesto, con esto. Esto es una clase introductoria. Y después hablamos sobre tinción de Gram. Yo les había pedido si por ahí podían buscar algún protocolo de tinción de Gram. ¿Buscaron algo? Chicos, ¿buscaron en la web algún protocolo de tinción de Gram o no lo hicieron? Sí, más bien de lo que se trataba. Bueno, perfecto. Después si quieren me cuentan un poquito a ver qué es lo que encontraron o lo vemos entre todos. A ver qué es lo que encontraron y qué información consiguieron. Las características de las bacterias, esto es muy importante, la diferencia en cuanto a la pared bacteriana entre las células gram positivas, perdón, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Esto hay que saberlo, esto tienen que saberlo, y sepan con la tinción de Gram qué tipo de color da cada una de estas bacterias. ¿Se acuerdan? Las gram positivas, ¿qué color dan? Por la tinción de Gram. Azul. Azul, exactamente. Y las gram Azul. rosadas. Todo eso se debe a que, por un lado, la pared de las gram negativas es mucho más finita. A ver si puedo usar, por acá hay una herramienta para marcar. Esta es la pared, ¿no? Esto que les estoy marcando así, es la pared de las gram negativas. Ven que es una plancha mucho más delgada que esta otra pared, que es enorme, mucho más gruesa. Miren el espesor que tiene, ¿no? Entonces, el colorante de Gram o la tinción de Gram permite diferenciar estos dos grupos, una tiñéndola de azul y otra de verde. Esto, más adelante van a entender la importancia de poder saber si un determinado microorganismo que está creciendo en un alimento es gram positivo o gram negativo. Una de las características que tienen las bacterias gram negativas son el lipopolisacárido, el LPS también llamado esto. Esto es un elemento clave, esto es una toxina. Las bacterias gram negativas tienen lo que se llaman endotoxinas. Entonces, que crezca una gram negativa en un alimento es una desventaja, o sea, es un problema. Porque seguramente ese alimento va a tener presente ese LPS o lipopolisacárido que es tóxico. Ya vamos a hablar mucho de eso. Los componentes estructurales de las bacterias. La pared, bueno, la membrana, esto sépanlo, esto ya lo vimos, cuáles son los componentes. Los constantes, o sea, todas las bacterias tienen estos componentes. Algunas tienen estas estructuras. Flagelo, fimbria, pili. Esto es importante que lo sepan.
Bueno, la estructura de la pared celular. El péptidoglicano, que es esa pared, está formado por péptidoglucano o péptidoglicano. ¿Cómo está constituido ese péptidoglicano? Forma una malla muy densa, ¿no? Que es muy resistente. La pared de las bacterias le permite a las bacterias vivir prácticamente en cualquier ambiente. La pared le dan una resistencia y consistencia a la bacteria. No es fácil deformarla y romper esa pared, la pared de una bacteria. La gente que trabaja en laboratorio con bacterias, para romper la pared lo que necesitan es tratar a la pared con enzimas y romper químicamente toda esta estructura que estamos viendo acá. Bueno, acá está más sobre la pared. La tinción de Gram, que hablamos, que ya me dijeron, color posible azul y rosado, acá está en forma muy esquemática. Después, si tienen, vamos a ver un poco más en detalle el protocolo. Pero el protocolo es muy estándar, es muy simple. En algún momento lo van a hacer en el laboratorio ustedes. ¿Buscaron algo de tinción de Gram? ¿En la web? Sí. Sí, sí. Sí, me dijeron que sí, perdón. Otra vez le pregunté lo mismo. La morfología, esto también es importante, que recuerden las formas, cómo van a ser las bacterias, qué esperamos nosotros ver al microscopio cuando hay un cultivo de bacterias, si son cocos, si son bacilos, si son espirilos, si son estafilococos o streptococos, diplococos, en fin. Hay distintas bacterias con distintos comportamientos que tienen distintas características. Acá tienen ejemplos, imágenes de distintos tipos bacterianos. Acá hay una lista de ejemplos. Eso es. Y acá está, bueno, la tinción de Gram, que después, bueno, vamos a comparar esto con lo que encontraron ustedes y vemos un poquito. O sea, acá lo importante es que sepan cómo se va a ver en el microscopio una Gram negativa estos son cocos Gram positivos. Y estos son bacilos Gram negativos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la ultraestructura, cómo está compuesta una bacteria, qué elementos tiene adentro, esto es importante también. Y con respecto a la membrana plasmática, bueno, hablamos algo sobre cómo están constituidas las membranas plasmáticas y son semipermeables, ¿no? La membrana plasmática no es impermeable. Impermeable significa que no deja pasar nada. De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Si fuera así, la célula no podría vivir, estaría metida dentro de una estructura membranosa que no le deja intercambiar elementos con el medio, y entonces la bacteria no va a tener formas de incorporar nutrientes, metabolitos, sales, moléculas orgánicas, eliminar porquerías, ¿no? O sea que entonces la barrera, este tipo de barrera es semipermeable. Y aparte, está constituida también, además de los fosfolípidos, la doble capa, pueden tener colesterol u otros tipos de lípidos y proteínas. Esas proteínas van a cumplir también una actividad biológica. Bueno, esto es lo que vimos y bueno, hay proteínas que pueden atravesar la bicapa de lípidos, por ejemplo esta azul. Hay otras que, fíjense que esta proteína tiene una alfa hélice que le permite anclarse adentro de la membrana. Después hay proteínas, se denominan proteínas integrales, que son proteínas ya no fibrosas como estas, sino globulares. En este caso atraviesa toda la membrana. Hay algunas que están ubicadas de un lado o del otro de la membrana. Después las proteínas, hay canales proteicos. En fin,
el mundo de las proteínas bacterianas es complejísimo. Podemos darles algunos ejemplos aislados. Bueno, esto es también lo que vimos, funciones de la membrana. Entonces, es una barrera permeable y selectiva. A ver, ahí ese concepto lo refuerzo, lo hablamos el otro día. Como dijimos, permeable es que permita que se intercambien, que la célula, la bacteria, pueda intercambiar elementos con el medio ambiente en el cual se encuentran. Las bacterias van a incorporar nutrientes en el lugar en donde están colonizando. Y entonces esos nutrientes van a tener que atravesar a la membrana bacteriana y a la pared. Entonces es permeable. Pero a su vez, la bacteria tiene una forma de seleccionar qué es lo que va a ingresar o no. Entonces, esas barreras son selectivas. Hay cosas que no van a ingresar, que no le sirven a la bacteria, y la bacteria tiene los elementos como para evitar que eso ingrese. Eso se llama selección. Integra la frontera mecánica de la célula, permite el transporte de nutrientes y residuos, localización de muchos procesos metabólicos. Esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo. Esto es un punto interesante porque las bacterias tienen estructuras de membrana en donde alojan los elementos que le permiten metabolizar. Vamos a hablar, van a tener toda una clase teórica entera sobre metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando, bueno, de respiración, estamos hablando de otro proceso que se llama glucólisis, ciclo de Krebs, fotosíntesis. Hay bacterias que hacen algo parecido a lo que hacen las plantas, los vegetales superiores, que es de fotosintetizar. Y también las bacterias detectan señales ambientales quimiotácticas, o sea, se puede demostrar que la bacteria, cuando encuentra alguna sustancia ambiental que le es de utilidad, la bacteria busca arrinconarse a esa sustancia, ese nutriente. De hecho, entonces, a medida que ese nutriente se encuentre cada vez en mayor concentración, la bacteria va a tender a buscar el lugar en el cual ese nutriente se encuentra en muy alta concentración. Eso se llama quimiotaxis, porque tiene atracción por una sustancia química. Eso también condiciona el lugar en el cual se va a encontrar una bacteria. Las bacterias tienen sus nichos óptimos. Entonces, muchas veces, conociendo eso, podemos salir a buscar la bacteria en el caso de que sospechemos alguna contaminación. Bueno, este es el video de la membrana, la pared bacteriana y las funciones. Bueno, esto ya lo vimos. Rigidez, esto es importante, ¿eh? Mantiene la forma, comunicación con el medio exterior y puede estar involucrada en procesos patogénicos, sobre todo las gram negativas. Entonces, en la pared hay muchas sustancias que pueden producir patología. Bueno. Citoplasma. Citoplasma es un gel, es como si fuera una gelatina. El citoplasma en cualquier célula necesita estar retenido y contenido dentro de una estructura membranosa, que es el de la membrana plasmática. Y entonces ese gel, en ese citoplasma, se suceden todos los procesos metabólicos que tienen que ver con la vida de ese organismo. O sea, toda la maquinaria bioquímica de la vida se encuentra inserta en el citoplasma. O sea, en el citoplasma pasa de todo. Y es rico en ribosomas,
y gránulos de reserva, y se halla el nucleoide y el material genético extracromosómico, el plásmido. Bueno, el nucleoide es el ADN, ¿no? Es bien compactado. Fíjense lo que es. Esta es una foto al microscopio electrónico que muestra el genoma de una Escherichia coli. Imagínense que esto es, imagínense que ustedes agarran un ovillo de hilo, es bien grandote, lo despliegan y después unen las dos puntas. De manera que el ovillo de hilo ya deja de ser lineal para ser circular, ¿no? Porque ustedes engancharon las dos puntitas. Y después hacen todo un manojo, y ese manojo puede quedar tranquilamente, puede tener este aspecto. Eso es el genoma de la bacteria. Imagínense la cantidad de información genética que almacena una bacteria en su nucleoide. El nucleoide es el cromosoma bacteriano. Hay millones y decenas y centenas de millones de nucleótidos. La bacteria lo que hace es almacenar información genética en este genoma. Ahora imagínense lo que es generar una copia de este genoma. Significa desplegar todo el genoma y generar otro ovillo de este tamaño, hijo. O sea, digo esto para que tengan una idea del nivel de complejidad, y eso que estamos hablando de uno de los organismos más primitivos, si se quiere, que son las bacterias. Imagínense lo que es en una célula humana, en que el cromosoma es muchísimo más grande. El nucleoide es un cromosoma único, carece de membrana. El ADN es doble hebra circular, súper enrollado. Esta estructura que ustedes ven acá se denomina ADN súper enrollado. Y no es aleatorio esto. No es aleatorio. Esto no emula exactamente la situación que yo les planteé con el ovillo de hilo. El ovillo de hilo pueden hacer un manojo y lo tiran arriba de la mesa, y eso tiene olor a ser una estructura muy aleatoria. Acá hay un orden. Aunque parezca mentira, hay hebras de ADN que están más expuestas y otras que están compactadas más en el medio. Eso tiene que ver también con cuestiones regulatorias de la bacteria. Ya vamos a hablar de eso. Se fija el mesosoma en la etapa previa de división celular. Bueno, el mesosoma es una estructura membranosa, la membrana plasmática, en el cual se fija el ADN al mesosoma. Bueno, hay distintas funciones del mesosoma, no vamos a repetirlo. Los cuerpos de inclusión son como gotas que hay en citoplasma. Es decir, la bacteria aloja, acumula elementos que les pueden ser de utilidad en gotitas, que para el tamaño de la bacteria es una gota importante. Esas gotas en las cuales se acumulan sustancias se denominan en términos generales cuerpo de inclusión. Y bueno, están las gotas de glucógeno, poli-beta hidroxibutirato, cianoficina, carboxisomas. Y los inorgánicos, acúmulo de azufre, polifosfatos, magnetosomas, que alojan metales, vacuolas de gas en algunos casos. Acá tienen algunos ejemplos. Bueno, ahí tienen la definición que es el magnetosoma. Otro punto que quiero remarcar, que vamos a volver mucho a hablar sobre esto, son los plásmidos. Otra forma
de almacenar información genética que tienen las bacterias es a través, bueno, una de ellas es a través del ADN bacteriano, del cromosoma bacteriano, que es el que vimos antes. Pero por otro lado, pueden almacenar información genética en moléculas de ADN mucho más pequeñas que el genómico. Estos se llaman plásmidos. Esto también es importante porque estos plásmidos, vamos a ver que se los emplean para generar una categoría de bacterias que se llaman bacterias recombinantes. Yo puedo insertar en forma artificial un gen a esta bacteria en este plásmido y automáticamente esta bacteria producir una sustancia que está codificada por un gen que yo puse. Yo puedo hacer que la bacteria produzca lo que yo quiero que produzca. O bien que deje de producir lo que se busca que no produzca. Por ejemplo, una toxina. O bien que desencadene o active procesos metabólicos en la bacteria que le permitan a esa bacteria metabolizar contaminantes, moléculas orgánicas, hidrocarburos. Hay muchos laboratorios donde hacen desarrollos de bacterias recombinantes que adquieren, se denomina un fenotipo determinado, o sea, se las tira, por ejemplo, a ríos contaminados y esas bacterias empiezan a metabolizar, encuentran un ambiente propicio, viven, se alimentan de toda la porquería que hay y lo que hacen es, bueno, hay distintas opciones, ¿no? Pero todas metabolizan, pero algunas pueden fermentar y otras pueden respirar completamente. La cuestión es que después de un tiempo, esas aguas, que pueden ser de un río, un lago, lo que sea, pueden limpiarse. Y lo harían estas bacterias, que son bacterias que están, tal vez lo hayan escuchado, están manipulados genéticamente. ¿Sí? Entonces es posible insertarle a las bacterias genes que le hagan o que le permitan cumplir una determinada función. Eso se llama biotecnología. Acá está el ADN plasmídico. Fíjense que es un circular, pero es mucho, mucho más pequeño que el ADN bacteriano. Bueno, acá están las funciones de los plásmidos. Una de las funciones es la resistencia a antibióticos. ¿Sí? Hay bacterias que tienen resistencia a distintos antibióticos. Entonces esas bacterias yo las puedo cultivar frente a un determinado tipo de antibiótico y la bacteria va a sobrevivir. Resistencia a metales, en fin, ahí tienen una serie de características, funciones que están codificadas en los plásmidos. Hoy por hoy, manipular genes, secuenciar ADN o ARN en los organismos vivos, metodológicamente es muy fácil. Se requiere de gente muy capacitada, pero metodológicamente es muy fácil. De hecho, se habrán enterado todos estos días de la aparición de nuevas cepas del coronavirus. ¿Quién es el que dice que apareció una nueva cepa? ¿Qué es lo que vio en el coronavirus que ese profesional decidió o la clasificó como una nueva cepa? La secuencia de genes, la secuencia de nucleótidos. Hay gente que se dedica a la biología molecular, en la epidemiología molecular, y puede decir si apareció una nueva cepa de un virus o una nueva estirpe, en fin, ellos tienen todo un lenguaje, pero eso lo hacen sí o sí secuenciando el genoma de ese organismo vivo. Bueno, ya vamos a hablar. Transposón son pedazos de genes que se desplazan a lo largo del genoma.
Después están las estructuras complementarias, ¿se acuerdan que vimos el flagelo? Esto es importante porque esto les va a permitir también después entender por qué hay bacterias que se pueden diseminar porque tienen movimiento, tienen estos flagelos, y hay otras bacterias que no se mueven, no tienen flagelos. El flagelo le permite a la bacteria movilizarse. Hablamos de la taxia, que es la atracción, la quimiotaxia, es la atracción por sustancias químicas, aerotaxia, por el aire. Hay bacterias que necesitan del aire para vivir. Hay otras que no, son anaerobias. Fototaxias, bacterias que buscan la luz. Magnetotaxia, que buscan elementos magnéticos. Las fimbrias, esto recuerden también, hablamos de lo que son las fimbrias, que les permiten, son esos pelos que le permiten a la bacteria fijarse. Después están los pelos sexuales, que son los pelos que le permiten, entre dos bacterias, transferirse material genético. Está la bacteria donadora y la bacteria receptora. Entonces, esta bacteria, a través de este mecanismo, puede adquirir alguna función codificada por esta secuencia genética, que se transmitió a través del pili. Capa mucosa, que son exopolisacáridos, cápsula y glicocálix o capa mucosa. Estos forman lo que se llaman biopelículas o biofilms. Esto es importante también que lo sepan. En algún momento vamos a armar un seminarito en los cuales ustedes me van a contar algo sobre los biofilms y qué características tienen. Bueno, acá tienen las características de los exopolisacáridos. Bueno, entonces esto, no sé si ya lo hicieron, pero háganlo, porque vamos a armar un seminario y que ustedes nos lo van, o me lo van a contar, sobre biopelículas o biofilms. Las esporas, bueno, formas de resistencia. Está la morfología de las esporas y cómo se forman. El mecanismo, la endospora se forma dentro de la bacteria, sale, y esta endospora, o sea, espora libre ahora, puede vivir en las condiciones adversas. Bueno, acá esto es un resumen, digamos, en el cual aparecen todas las características de las bacterias. Y hay bacterias sin pared, como los micoplasmas, y pueden causar infecciones en humanos y en los animales, en los pollos, en las aves de corral, hay micoplasmas que pueden producir patologías en los animales. Bueno, mencionamos así muy por encima las arqueas. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Hoy lo que pretendo es hablar un poco sobre la célula eucariota. Vamos a ir metiéndonos un poco más adentro de estas células. Esto, la diferencia entre... Esto les va a permitir entender por qué un hongo tiene un comportamiento determinado que es marcadamente diferente al comportamiento que puede tener una bacteria o el que puede tener un parásito. Entendiendo, o sea, teniendo en claro cuál es la estructura de una célula eucariota, ustedes van a poder entender qué características tiene esa célula, ese ser vivo. Fíjense, ¿no? Esto es una foto a microscopio electrónico. Esto seguramente es una célula
de sangre. Esto probablemente sea un neutrófilo con un núcleo en herradura. Este es el núcleo celular. Entonces, fíjense que acá hay una membrana, que es la que está limitando este compartimento de este otro. Esa membrana es la membrana nuclear. La membrana nuclear tiene poros. Fíjense esta zona. Acá, bueno, no, el poro no aparece en el plano de corte, pero ese es otro poro. Ahí tienen un poro. En esos poros hay transferencia de elementos desde el interior del núcleo hacia el citoplasma. El ADN es esta estructura que ustedes ven acá, que es ADN cromosómico, no tiene forma de cromosoma. Ya después vamos a hablar cómo son los cromosomas. ¿Por qué? Porque esta célula tiene el ADN desplegado porque, bueno, está en reposo, está tranquila. Si estuviera sintetizando, tendría otras características. Y después en el citoplasma hay un montón de elementos. Fíjense la complejidad del citoplasma de una célula eucariota respecto de una procariota, de una bacteria. Acá tienen otra. Fíjense el núcleo, ahora este es un núcleo diferente, es esférico. Está la membrana nuclear. Y después hay un montón de poros, en el cual le permite también, en esta célula, el intercambio de elementos desde el interior del núcleo al exterior. El núcleo tiene una estructura química que es bien diferente al citoplasma. Después, bueno, todo esto blanco es el ADN, y después esto que ven acá, oscuro, se llama nucleolo. Ya vamos a ver qué es el nucleolo, pero es ARN, es un tipo de ARN que se produce ARN de transferencia, y eso está acumulado en el núcleo celular. Bueno, entonces, la célula eucariota es mucho más grande, ¿no?, que la bacteria, que la procariota. Vamos a ver un poco más en detalle. Este es el núcleo, este es un esquema. El núcleo está cortado para mostrarles un poco la estructura. Fíjense la membrana nuclear y el poro que yo le marcaba. Acá hay un poro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro poro, ¿sí? Eso es una característica importante de la membrana nuclear. Adentro está el ADN y un que se llama cromatina, y el nucleolo, que es ARN. Después vamos a hablar un poco más. Por fuera del núcleo están el citoplasma. Todo esto es el citoplasma de la célula. Esto se llama compartimento compartimento citoplasmático, ¿no? ¿Por qué? Porque esta membrana nuclear divide a la célula en dos compartimentos, nuclear y el citoplasmático. Fíjense esta estructura rosada que se ve acá, que es, en realidad, estas son como vesículas que están interconectadas entre sí. O sea, todo esto forma una estructura de membrana que recibe el nombre de retículo. Ese retículo cumple una función. Acá, en las células eucariotas, estos retículos endoplásmicos tienen asociado unas estructuras que se llaman ribosomas. En esos ribosomas se producen la síntesis proteica. Cada puntito de estos es un ribosoma. Por supuesto que esto es un esquema, ¿no? Acá es donde se producen, la célula sintetiza todas sus proteínas, en el retículo endoplásmico rugoso.
Después tenemos, esto está interconectado con otra estructura vesicular que se llama el aparato de Golgi. Este aparato le permite a esta célula producir las proteínas que se fabricaban acá, migran, pasan por el aparato de Golgi y ahí se les pegan hidratos de carbono. Y después de ahí salen al exterior. Esas en general son proteínas de exportación, ¿no? También hay un retículo endoplásmico liso en el cual no hay ribosomas. Acá no se produce síntesis de proteínas, pero sí hay movimiento de las proteínas que va sintetizando la célula. Fíjense que todo esto la bacteria no lo tiene, ¿no? Lisosomas. La palabra liso, el sufijo liso, significa ruptura, lisis. Son cuerpos de degradación, por eso se llaman lisosomas. En estos lisosomas lo que sucede es que muchas proteínas y muchos elementos ingresan al lisosoma y son degradados, rotos. Siempre vienen los lisosomas, están conectados a sistemas de vacuolas, que la célula también acumula cosas dentro de esas vacuolas. Otra estructura que tienen las células eucariotas son las mitocondrias. Estos elementos los vamos a ver con bastante detalle cuando veamos metabolismo. Permiten que la célula pueda respirar. Los procesos respiratorios se producen en la mitocondria. Y la mitocondria, ya vamos a ver la estructura más en detalle después. Y después hay mucho citoplasma. Y después hay invaginaciones. Fíjense lo que hace la membrana. Acá esto es para ilustrar nomás. La membrana se mete adentro y vuelve a salir. Y fíjense que cuando se mete, lo que hace es meter elementos desde el espacio extracelular. Esta vacuola probablemente se produjo a partir, por ejemplo, de esta invaginación de la membrana. Otra estructura que tienen las bacterias son las células eucariotas, son los centríolos. Acá es donde se orientan una serie de usos que le permite a la bacteria, a la célula, repartir los cromosomas cuando se dividen. Y hay muchas cosas más, ¿no? Es decir, acá, si no, se volvería muy complejo esto. Pero también las bacterias, sí, las bacterias también. Pero estas células tienen citoesqueleto, ¿no? Una red de proteínas que le dan también sostén a toda esta estructura, ¿no? Dentro de las células eucariotas tenemos las animales y las vegetales. Están muy emparentadas. Las dos tienen núcleo, retículo endoplásmico, mitocondrias, ribosomas. Tienen estructuras comunes, complejo de Golgi. La diferencia es que, bueno, las células vegetales tienen una pared muy resistente. ¿Sí? Esa pared está formada por polímeros de glucosa, se llama celulosa. Perdón, que me voy. Se llama celulosa. Y después tienen otras organelas, además de tener las mitocondrias, tienen núcleo, retículo endoplásmico, tienen unas organelas que le permiten la fotosíntesis. Se llaman cloroplastos. Saben que la célula vegetal está capacitada para sintetizar moléculas complejas a partir del dióxido de carbono, agua
y luz. O sea, la energía química, digamos, la célula vegetal transforma energía lumínica en energía química mediante un proceso de fotosíntesis. Bueno, un poco volviendo a lo que hablamos, pero fíjense, los centríolos, ¿para qué sirve cada cosa? Los centríolos intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula, los ribosomas responsables de la fabricación de proteínas, los lisosomas, vesículas donde se realiza la digestión celular. Dijimos liso es ruptura, degradación. Soma es un cuerpo. Son cuerpos en cuyo interior se produce la lisis y degradación de distintos elementos. Vacuolas, que son gotas, vesículas llenas de sustancia de reserva o desecho. El aparato de Golgi es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Retículo, red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas. Estos son verdaderas fábricas donde se sintetizan continuamente muchísimos elementos. El núcleo, que contiene el genoma, ¿no?, de la bacteria, el de la célula, el ADN, y también regula todo el funcionamiento y las características de esta célula. Mitocondrias, que son las responsables de la respiración celular. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que lo sepan. ¿Cuáles son los elementos generales que forman parte de una célula eucariota? Acá tienen más en detalle la mitocondria. A ver, la mitocondria tiene algunas características, es una organela muy interesante. Fíjense lo que es vista al microscopio electrónico, ¿no? Es una estructura ovalada con todas esa red de vesículas internas que se llaman crestas, son las crestas mitocondriales. Acá está simplificado en forma esquemática. Tiene la mitocondria tiene una membrana externa, que es esta, y una membrana interna que tiene todo tipo de plegamientos. La mitocondria, entonces estos plegamientos de la membrana interna se llaman crestas mitocondriales. Acá hay una cosa muy rara de las mitocondrias. Las mitocondrias tienen genoma, ADN mitocondrial. Y entonces, si tienen genoma, ¿ustedes qué pensarían? Si la célula tiene una organela en su interior, que tiene membrana, tiene una membrana externa, membrana interna, tiene genoma, miren, tiene ribosomas. ¿Qué les puede sugerir esto? ¿Qué les parece? ¿No se animan a tirar una teoría a ver de dónde pudo haber aparecido esta organela, la mitocondria? Digamos, ¿qué les recuerda a esta organela? Que ya vimos. Membrana externa, membrana interna. Tiene ADN, ribosomas. ¿Qué les recuerda? Como si fuera una célula dentro de otra. Perfecto. Es exactamente así. Entonces lo que se dice es que evolutivamente esto al principio fue una célula que con vida independiente que se incorporó a una célula eucariota y entonces se produjo un
proceso de simbiosis entre ambos elementos. O sea, la célula eucariota la usa para metabolizar. La mitocondria puede almacenar su genoma, pero usa a la célula eucariota para nutrirse, alimentarse, etc. Entonces, lo que se piensa es que esta mitocondria originariamente era un organismo vivo con cierta independencia. Después vamos a ver, cuando veamos respiración, lo interesante que es cómo los procesos respiratorios están muy asociados a la anatomía de esta organela. Después está otro elemento, es el aparato de Golgi, que es lo que vimos. Fíjense la estructura membranosa, que es el aparato de Golgi. Esto está estático acá, pero está en continuo movimiento. Lo podemos ver acá. Esta es la célula. Acá está el aparato de Golgi, que de este sistema de vesículas surgen vesículas, ¿ven?, que van saliendo de acá. Esto imagínenselo en movimiento. Y en el interior de estas vesículas, de estas gotas, hay proteínas. Se denominan glicoproteínas, o sea, proteínas que tienen hidratos de carbono. Entonces estas vesículas se fusionan a la membrana citoplasmática y las proteínas salen al exterior. Son las proteínas en secreción. Bueno, esto las bacterias no lo tienen, este mecanismo tan sofisticado de síntesis de proteínas, de glicoproteínas, que son empleadas para su liberación al espacio extracelular, para que actúe en otra célula, eso las células procariotas no la tienen. Acá tienen un esquema interesante, acá lo ven en 3D, digamos el Golgi, pero acá está asociado a una imagen de microscopio electrónico del corpúsculo de Golgi. Fíjense todas las vesículas, cómo están en forma ordenada. ¿Sí? Por ejemplo, acá, estas vesículas azules vienen del retículo endoplásmico y se fusionan en el Golgi, ingresan en todo este sistema de movimiento de membrana, atraviesan acá el Golgi y después se liberan a través de otras vesículas de secreción. Entonces, esto es para ilustrarles la forma de conexión entre el núcleo y el complejo de Golgi. Fíjense, el núcleo celular, la célula sintetiza proteínas en el citoplasma. Después de ese citoplasma, esas proteínas van al Golgi y del Golgi salen al exterior, como proteínas de exportación. Entonces hay una relación anatómica y fisiológica muy cercana entre el Golgi, el retículo endoplásmico y el núcleo celular. Entonces, hablamos de la síntesis, la célula sintetiza proteínas. No sé si ustedes saben dónde están secuenciadas las proteínas en una célula. En el ADN, ¿no? El ADN está formado por una secuencia de nucleótidos, en este caso es ATG, que vemos acá, ATC, TCG, TT. Esto es enorme, ¿no? Es grandísima la secuencia. Dijimos que el ADN es de doble cadena. Son dos cadenas complementarias. Para que se produzca una proteína,
a partir del ADN, se tienen que producir dos fenómenos. Uno, el de transcripción a partir del ADN, con la producción de ARN mensajero, y este ARN mensajero después ingresa un proceso que se denomina traducción, que permite la síntesis de proteína. Esto se denomina el dogma de la biología molecular. Entonces, para sintetizar una proteína, a partir del genoma celular, lo primero que se tiene que producir es la transcripción y después la traducción. La información se transmite de ADN a ARN a proteínas. Fíjense, acá por ejemplo, este es un ejemplo extremadamente simple, el ADN está formado por esta secuencia de bases. Cuando esta secuencia de bases se separan, se comienza a producir el mecanismo de transcripción, que es este. La transcripción, que es la formación de un ARN, que es complementario al ADN. Ese ARN, que se denomina transcripto, después se va a traducir a una proteína. O sea, cada 3 nucleótidos corresponde a un aminoácido. En este caso, es un polipéptido de 3 aminoácidos: metionina, isoleucina y serina. Esto es básicamente cómo es el flujo de información desde los genes a las proteínas en una célula, mediante los mecanismos de de transcripción y traducción. Ahora vamos a ver un poco más. Entonces, entramos a los ribosomas. Esta introducción fue para que hablemos de los ribosomas. Los ribosomas están en el citoplasma. Como vimos, las bacterias también lo tienen. Están adheridos a la membrana plasmática. Los ribosomas están compuestos por ARN ribosómico y proteínas. Y la función del ribosoma es brindar un soporte en donde se puedan sintetizar las proteínas. Entonces, tenemos de nuevo, ¿no?, el ADN, que es una hélice, una doble hélice. Este ADN se autorreplica, o sea, se forman copias del mismo a medida que la célula se va dividiendo. Si la célula decide sintetizar una proteína, lo que hace es primero transcribir la secuencia de nucleótidos del ADN al ARN mensajero, que es complementario al ADN. Este ARN mensajero es un transcripto, se lo denomina transcripto. Después ingresan los mecanismos de traducción para sintetizar, ahora sí, la proteína. Es decir, que la secuencia de aminoácidos de esta proteína es consecuencia de la secuencia de nucleótidos de este ADN. Y esta proteína tendrá una determinada función. Este fenómeno de traducción del ARN mensajero a la proteína se produce en el ribosoma. Entonces, el ribosoma, bueno, tiene dos subunidades, una subunidad mayor y otra menor. Fíjense, ahora lo que pretende mostrar esta figura es más o menos cómo es el mecanismo. El ARN mensajero que viene del núcleo celular está metido adentro de esta estructura, que es el ribosoma, y el ribosoma permite ir sintetizando la proteína a partir de la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. Bueno, acá está más simplificado. Este es el ARN mensajero.
cada uno, estos son los nucleótidos del ARN mensajero. Cada uno de estos, digamos, los nucleótidos se agrupan en tripletes, o sea, de a 3. Cada 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. Entonces cada uno de estos tripletes se los denomina codón. Entonces, este ARN mensajero se metió adentro de la estructura del ribosoma. Tenemos la unidad menor y la unidad más grande. Y bueno, ¿cómo vienen los aminoácidos? Porque si yo quiero pasarlo de ARN mensajero a proteína, necesito transformar el lenguaje en nucleótidos al lenguaje de aminoácidos. Entonces tenemos un ARN de transferencia que tiene enganchado un aminoácido. Fíjense que este ARN de transferencia tiene 3 sitios de unión en el ARN mensajero. Cada uno de estos 3 sitios se denomina codón. Van a ser estos 3. Se pegó ese ARN de transferencia que tiene el aminoácido, y después hay un fenómeno en el cual se produce la unión de este aminoácido a esta cadena de aminoácidos. Y al unirse esto acá, se libera el ARN de transferencia. Esto se mueve un codón, viene otro ARN de transferencia, y así, paso a paso, se van sintetizando las proteínas. Este es el fenómeno de síntesis proteica. Esto pasa también en células procariotas. En las bacterias pasa esto. Digamos, la naturaleza encontró una única forma de sintetizar proteínas a partir de genes, y esto está instalado en todos los seres vivos. Entonces, la célula, esta es una célula eucariota. La célula eucariota, su genoma, el ADN genómico, a diferencia de las bacterias, que era ese ovillo que vimos que estaba compacto, las células eucariotas, el genoma, lo organizan formando estructuras complejas que se denominan cromosomas. Si yo agarrara el hilito de ADN de este cromosoma y lo estirara y lo ampliara, vería que esto es un ovillo muy compacto, pero que contiene moléculas de doble hélice. Cada una de estas uniones corresponde a un nucleótido, y entonces la información en términos de nucleótidos se la denomina información genética. Después vamos a discutir qué es un gen. Pero se entiende, es en el ADN, en la secuencia de ADN, donde están codificadas las secuencias de aminoácidos propias de esta proteína. Es decir, que la célula no va a sintetizar cualquier proteína, sino que va a sintetizar aquellas proteínas que necesite y que estén codificadas en su genoma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Después lo vamos a ver con un poco más en detalle cuando veamos algunos mecanismos biotecnológicos de manipulación de genes, alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos están basados en la posibilidad de manipular genes que hagan que esas células adquieran un determinado fenotipo, o sea, una determinada característica. Eso es básicamente la transgénesis. Es mucho más complejo. Pero es la manipulación genética. Entonces, el ADN, que es la doble hebra, a lo largo de toda su estructura, hay codificados distintos genes, distintas regiones, que
permiten la síntesis de distintas proteínas. Cada uno de estos genes codifican para una proteína diferente. Entonces, de nuevo, el ADN se replica, está continuamente replicándose en la célula. Cuando la célula necesita la proteína, lo que hace es detener la replicación y entonces transcribe el ADN a ARN mensajero, y de esa transcripción surge la traducción a proteína. La célula sintetiza esta proteína gracias a toda esta posibilidad de generar transcriptos y traducir esos transcriptos. Bueno, el ADN, ARN mensajero, fíjense, en este ejemplo son tripletes, y entonces lo que se va a producir es una proteína cuya secuencia de aminoácidos está codificada en el genoma de la célula. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos antes, un poco más en detalle. Fíjense, el ARN de transferencia tiene unido el aminoácido con este resto carboxilato. Entonces se unen a los tripletes del ARN mensajero, se acercan los aminoácidos entre sí y se unen, formando lo que se llama la unión peptídica, de manera que lo que se va liberando es un péptido o una proteína con una determinada secuencia de aminoácidos que está codificada por el ARN mensajero, que a su vez surge de una codificación del ADN. Fíjense que cada codón corresponde a un aminoácido diferente. Codón son agrupaciones de 3 nucleótidos. Bueno, yo me tomé un tiempo en explicar esto porque después vamos a seguir con esto, vamos a retomar este tema, porque siempre es muy importante que ustedes lo entiendan, para entender ciertas cuestiones que se realizan en la industria alimenticia, ¿no? Bueno, después nos toca las células vegetales. La célula vegetal es una célula eucariota, tiene una pared de celulosa, pared bien gruesa y resistente, y adentro tiene todos los elementos que tiene una célula eucariota: vacuolas, retículo endoplásmico liso, rugoso, mitocondrias. Y lo que sí tienen son estas organelas que se denominan cloroplastos. Y esos cloroplastos son los responsables de la fotosíntesis. La célula vegetal produce energía química a partir de la energía lumínica. O sea, toma la luz más el dióxido de carbono y agua y sintetiza hidratos de carbono. Bueno, esto es lo que nos había quedado a nosotros pendiente desarrollar en la semana pasada. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Están ahí? ¿O? Sí, sí, no, ninguna duda. No, está bien. Es un chiste. A ver, yo lo que... todo esto nos va a permitir, de alguna manera, ir ingresando los temas que vamos a ver más adelante. Vamos a ver que vamos a estar continuamente volviendo a esto, ¿no? Vamos a entender muchos comportamientos de microorganismos a partir de su estructura y de sus necesidades metabólicas, ¿no?
Bueno. A ver. Acá les muestro, yo les traigo, así vamos a verlo muy rápido. Igual esto lo van a hacer en el laboratorio, lo van a ver con la jefa de trabajos prácticos, que es tinción de Gram. Estos son microscopía de bacterias. O sea, estas bacterias que son gram positivas o negativas. ¿Qué les parece? Esas son gram positivas. Estas ¿Cuál? son gram positivas. Estas, por ejemplo, Ahí hay de las dos. claro, estas Ahí hay son, de las dos. acá principal, esto no estoy seguro si son bacterias. Ah, Son está pequeñas, ¿no? Y se bien. ven con la coloración rosada que se puede confundir con un gram negativo. Pero estos bacilos bien azules son gram positivos. Eso no hay duda. Rápidamente lo vamos a hacer esto para que vean cómo es el protocolo de tinción de Gram. Entonces se cubre primero con cristal violeta y se lo mantiene durante 1 minuto. El cristal violeta es el primer colorante que va a quedar pegado a la pared de la bacteria. En el caso de las Gram positivas se va a quedar pegado mucho más fuerte porque la pared es mucho más gruesa respecto a las Gram negativas. Una vez que se le agrega el cristal violeta, se escurre el colorante y se lo cubre con Lugol. Esto es una solución de yodo que lo que hace es que se una al cristal violeta, que a su vez está unido al polisacárido. Se lo deja 1 minuto y se lava. Entonces ahí ya tenemos cristal violeta, tenemos bacteria, cristal violeta, Lugol. Hasta ahora todas van a estar teñidas de azul. Ahora viene el paso de la decoloración. Con alcohol acetona. Esto lo que hace es, en las gram negativas, sacarle todo el colorante, o sea, el cristal violeta y el Lugol. De manera que las gram negativas quedan incoloras por la extracción alcohólica, etanólica, que es el que le hacemos. Pero las gram positivas mantienen el colorante. Este alcohol acetona no es capaz de sacar el colorante y decolorar a las gram positivas. De manera que después de este paso nos quedan solamente las gram positivas teñidas y las gram negativas no tienen ningún color. Lo que yo hago ahora, empleo lo que se denomina un colorante de contraste, que es la safranina. Esa safranina lo que va a hacer es teñir a las gram negativas que se destiñeron con el tratamiento con el alcohol cetona, y la safranina se va a unir a las gram negativas y le va a dar el clásico color rosado. Una vez hecho esto, se observa al microscopio y, bueno, esperemos que en algún momento podamos hacer bueno, vamos a tener que hacerlo sí o sí, los trabajos prácticos en el laboratorio allá del centro regional. Esto es básicamente la tinción de Gram. Es importante que esto lo tengan en claro cómo se hace. A ver si hay. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto. Primero la fijación, y se hace con una calentadita de las bacterias sobre un vidrio
Una vez que se fija, cristal violeta, Lugol, decoloración, las gram negativas se decoloran, las gram positivas no, y después safranina. Las gram negativas son las que se van a teñir de rojo. Esto van a ver que, yo no sé a qué se van a dedicar ustedes en la industria alimenticia, pero si llegan a trabajar en un laboratorio de control microbiológico, esto va a ser cosa de todos los días que van a hacer en el laboratorio, la tinción de gram. Bueno, esto está sacado de la guía de trabajos prácticos. Ustedes ya la pudieron bajar porque está subida en la plataforma. Sí. Pudieron bajar, bueno. A ver, vamos. A ver si entramos. Acá estamos en la plataforma ahora. Gracias. Estamos en generalidades. A ver, había unas preguntas. Estas actividades que van a estar, por ejemplo, acá ven en el de metabolismo, ustedes no lo ven porque no están habilitados, pero en las próximas clases ya vamos a hablar sobre el metabolismo. Yo les voy a ir incorporando algunas actividades, que sería bueno que las hagan, porque les va a permitir, bueno, buscar información, elaborarla y generar un informe. Entonces, yo se los voy a poner como actividad individual para cada uno y después yo las voy a ver, porque las voy a poder ver desde la plataforma, y a partir de ahí después las vamos a discutir en clase. Eso me parece que es más productivo. Yo voy a empezar a subir clases grabadas de audios, o sea, en realidad videos, y después con esos videos lo que me parece que va a ser mejor que nos juntemos los viernes para debatir un poco los contenidos. O sea, que ustedes lo escuchen, que yo no esté acá como un loro hablando 2 o 3 horas, o sea, si lo tengo que hacer lo hago, por supuesto. Pero lo mejor es que ustedes tengan un rol un poco más activo, que escuchen el video de la clase, y después cuando nos juntamos los viernes, hacemos alguna evaluación, la debatimos, y vamos haciendo un recorrido gráfico de la clase de esa semana. Bueno, una de las que yo le dejé es, bueno, pared bacteriana, eso es lo que vimos ahora, y este es células eucariotas y procariotas, ¿no? Y esta es la actividad. Compare las células eucariotas y células procariotas en cuanto a la presencia de las siguientes estructuras. Entonces, bueno, vamos a ver si lo resolvemos ahora entre todos. Núcleo celular. ¿Qué pasa con la célula eucariota? ¿Tiene núcleo o no? No. Sí, pero Sí, sí, las eucariotas sí, ¿o no? Sí, 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 tiene. claro. ¿Procariota dijeron? ¿O No, eucariota? eucariota. Eucariota. Ah, sí, las eucariotas sí. Perdón, escuché mal. Está bien, no hay problema. Las eucariotas tienen núcleo celular, las procariotas no. Esa es una de las características bien diferenciales. Membrana plasmática. ¿Qué dicen? Sí, Sí, ambas tiene. tienen. Por supuesto, todo organismo vivo tiene que tener membrana plasmática formada por fosfolípidos, ¿no? Pared. En caso de la eucariota, las vegetales sí tienen, pero las animales no. Perfecto, muy bien. ¿Y qué pasa con las procariotas? Tienen. Sí, tienen también. Claro. Las procariotas tienen pared. Las gram positivas, pared más gruesa, las gram negativas, pared más delgada. Los ribosomas, Sí, sí. sí que. Ambas tienen, porque ambas sintetizan proteínas. Ok.
Exactamente, porque ambas necesitan sintetizar proteínas. O sea, el ribosoma es una estructura que es imprescindible para que la célula pueda fabricar sus proteínas. Con respecto a las mitocondrias, Eucariotas solas. Las procariotas no tienen, las eucariotas sí. exactamente, las eucariotas son las que tienen mitocondrias. Y vamos a ver que las procariotas tienen como unas estructuras membranosas que recuerdan a la mitocondria. No son exactamente, no son mitocondrias. Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos metabolismo. Corpúsculo de Golgi. Es el mismo que el aparato de Golgi, ¿no? Eso en Sí, es lo mismo. eucariotas, sí. Eso está en eucariotas. ¿Por qué? Porque las células eucariotas pueden sintetizar proteínas, exportar proteínas hacia otros tejidos. En cambio, los procariotas no. El LPS o lipopolisacárido, Las gram negativas tenían. perfecto. Son las procariotas, pero las gram negativas son las que tienen el LPS, que es una toxina. El ADN cromosómico, Ambas. exacto. ADN cromosómico tiene que estar incluidas en ambos tipos de tejidos. Retículo endoplásmico rugoso, Eucariotas. Eucariota. eucariotas, sí, necesariamente. Las procariotas no tienen retículo endoplásmico. Las eucariotas sí necesitan una estructura para ir modelando a las proteínas que va sintetizando. Le va dando forma en el retículo endoplásmico. En el rugoso tenemos, y después tenemos retículo endoplásmico liso. ¿En qué células están? En eucariotas también. En eucariotas. ¿Y los lisosomas? Eucariotas. Principalmente, o sea, no hay descriptos en las bacterias lisosomas. Sin embargo, las bacterias tienen capacidad de degradación de elementos químicos, sobre todo las proteínas, ¿no? Ahí que ustedes tienen que ver a las células, todos los seres vivos, como una fábrica que está fabricando componentes, pero también los está degradando. Hay una cosa interna, la materia entra en una situación cíclica, o sea, de síntesis de proteínas, pero también degradación de proteínas. Síntesis de polisacáridos, degradación de polisacáridos. Y digamos que cada uno de esas rutas dependen del estado metabólico en el cual se encuentre esa bacteria o esa célula eucariota. Si la célula, por algún motivo, necesita energía, lo que va a activar son los mecanismos de degradación de sustancias complejas para la liberación de energía. Y esa energía la célula lo va a usar para sus distintos mecanismos, mecánicos, biosintéticos, etc. Entonces, todas las rutas metabólicas están continuamente respondiendo a disposición de las necesidades de la célula. Si una célula necesita producir mucha proteína, esa célula va a tener un retículo endoplásmico rugoso importante. Si la célula entra en reposo, seguramente el retículo endoplásmico no va a tener en ese momento retículo endoplásmico rugoso, y el núcleo va a estar laxo, va a tener una morfología que es bien característica de una célula que está en reposo. Bueno. Bueno, yo no quería hoy entrar en otro tema porque se nos va a hacer muy largo, sino yo lo que diría, si no tienen ninguna pregunta, podemos interrumpir aquí y seguimos el viernes que viene.
Y ya yo les voy a ir subiendo clases grabadas para que ustedes las vayan escuchando. Y vamos a tratar el viernes que viene de ir debatiendo, o me hacen las preguntas que quieran y vamos a ir viendo en el Zoom. Vamos a tratar de ir resolviendo algunas cosas y mi idea es darle actividades para que ustedes las puedan resolver. Se denominan esas actividades autoevaluaciones. Y son preguntitas multiple choice que cada uno lo pueden activar, resolver, y el sistema les va a dar una nota. Pero la nota es para que ustedes tengan una idea de ver si el tema lo tienen claro o no lo tienen claro. Y entonces ahí va a surgir si hay que reforzar alguna idea o no. ¿Les parece? Sí, bueno, buenísimo. Sí, genial. Entonces, bueno, seguimos en contacto. El viernes que viene vamos a tener otra clase por Zoom. Ya vamos a tener este Zoom que es más respetable que la porquería del otro día.